segundo problema es de mayor alcance porque, pues obviamente no somos ninguna comisión de expertos, ¿verdad? Que aquí experto yo, no soy experto en nada, y no tiene esto como propósito redactar un plan final, ¿verdad? Ni un plan de acción, ni nada, ¿no? Es más bien un diálogo de tipo platónico en el que, como ocurren los diálogos de Platón, ¿verdad? Que hay un título del diálogo, pero en realidad empiezan a hablar de muchas cosas, de pronto ahí hablan del tema en cuestión, lo desmenuzan de una manera impresionante y luego se emborrachan y se van, ¿no? Hacia acá. Así son más o menos los diálogos de Platón, por eso es un texto tan interesante y tan difícil de comprender para un lector contemporáneo, ¿no? Que estás esperando, en fin, el qué hacer, ¿no? Entonces, pues un poco vamos a intentar hacer un comentario final y luego vemos a ver cómo nos peleamos un poquito si así queremos y también abrir el foro a ustedes, ¿verdad? Y ya no ser pues muy indigesto esto, que ya ha sido muy generosa el tiempo que se han tomado todos ustedes, tanto los que están conectados como los que han venido aquí de manera presencial, pues ya es mucho el tiempo, es viernes, entonces hagamos de esto una celebración chestertoniana y ya no hay que ponernos, ¿verdad?, ni dramáticos ni nada, sino concluir de la mejor manera posible y la manera más breve. Entonces, para estas cuestiones de tipo tecnológico, tenemos a nuestros dos queridos ponentes conectados en línea, José Antonio Arbizu, que creo que está por conectarse, si no, ahorita se conecta, y Juan Carlos Moreno, ¿verdad? Anda por ahí, ¿verdad? Entonces, no sé quién es el que ya está, ¿saben? Juan Carlos. Entonces, bueno, yo les pediría, les rogaría una brevedad así, ¿verdad?, absoluta, para que pues en unos 3, 4 minutos, 5 minutos hagan un comentario final para intentar hacer una primera ronda de comentarios y luego intentemos ver cómo le damos fin a todo esto, ¿les parece? Entonces, si estás ahí, mi querido Juan Carlos, pues te escuchamos más o menos 3, 4, 5 minutos máximo con una reflexión final y continuamos. Pues muchísimas gracias. Así a bote pronto, mi reflexión final sería que en la medida en la que las humanidades, el humanismo en este sentido de lo que arraiga en las humanidades tiene que ver con la memoria, eh, pues de ahí sacaría yo una invitación para que en México en especial reanudemos con nuestra memoria, ¿no? Que recuperemos nuestra memoria prehispánica, pero también nuestra memoria europea y que recuperemos nuestra memoria novohispana, que eso es muy importante, pero también nuestra propia memoria del México independiente, ¿no? Porque eh, tenemos un problema editorial, un problema cultural de memoria, en la medida en que es muy difícil leer a nuestros autores, ¿no? Es un problema mundial. Uno va ahora a las librerías y hay libros de los últimos meses, ¿no? Si uno busca un libro de hace 3 años o de hace 5 años en cualquier librería del mundo, está en problemas. Pero eso es un problema que se agudiza en culturas que se asumen como periféricas, como es el caso de la nuestra, porque no se reeditan a nuestros autores, ¿no? Y entonces, bueno, yo diría que ahí tenemos una tarea tremenda. Por un lado, como nación, como institutos, universidades, centros culturales, recuperar las humanidades, el griego, el latín, ¿verdad? Esta cosa tan ambiciosa. Pero por otro lado, también recuperar la propia lengua española, leer a los clásicos de nuestra lengua, leer a nuestros propios clásicos. Y por último, con esto cerraría de manera muy estoica, si ustedes quieren, o a la vez estoica y cristiana, leerlos a todos como ciudadanos del mundo, ¿no? Porque a veces en México tenemos esta cosa de encerrarnos en nuestra isla, ¿no? Como si México fuera una isla, cuando hubo un tiempo, la época de la Nueva España, en la que México fue más bien el puente del mundo, ¿no? Y ahí dejaría yo mi primera intervención. Muchas gracias. Magnífico, magnífico. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Tú recuperas esta idea del humanismo renacentista, precisamente, que consistía fundamentalmente y muy modestamente en la recuperación de textos clásicos, ¿verdad?, desde una perspectiva histórica. Excelente. José Antonio, también ya veo que está conectado. José Antonio, si nos regalas también una primera reflexión final, vamos a decirlo así, breve. Adelante. Bueno, muchas gracias. Disculpen los problemas técnicos de conexión. Estoy un poco perdido en qué estén hablando, pero si se trata de intervenir
respecto de lo que corresponda a lo que expusimos. Yo sería partidario de una reflexión sobre los isomorfismos que hay entre el humanismo original y nuestro tiempo. La lista es larga, pero quisiera mencionar las partes más importantes. Creo que el isomorfismo puede comenzar con las teorías perspectivas, que a veces son extremas y dan bandazos, esa crítica al pasado inmediato, esa amnesia histórica que podría caracterizar a ambos periodos, ¿no? Los historiadores del Renacimiento son bastante mediocres, para decirlo menos, o el trauma de conflictos internacionales y la tolerancia traicionada por instituciones que surgieron precisamente en el Renacimiento, y una paz muy frágil, muy débil. Ayer hablaba Juan Carlos de ella. Me parece que hay un isomorfismo con nuestra época, estoy hablando de la parte política, ¿no?, del humanismo renacentista, que es la satanización del Islam. En buena medida se parece a nuestro contexto. Nicolás de Cusa, hombre del Renacimiento, también hablaba del exceso de la dilexio que derivó en el diletantismo y que hoy lo experimentamos como fandom. El inicio de la globalización podría ser aquellas épocas, y toda proporción guardada, la imprenta de entonces puede equivaler a la Internet de nuestro tiempo, porque me parece que la comunicación es un factor determinante como tecnología de medios, etcétera. Y algo también quedaría, sobre todo en la Universidad de Oxford y otros lugares, sobre un franciscanismo medio naturalista con el ecologismo nuestro. Y si pudiera rematar, para no acaparar mucho tiempo, algo que no sabíamos que nos iba a pasar y que le pasó al Renacimiento, que fue la peste negra, a nosotros nos pasó la pandemia de COVID. Creo que hay saldos que hay que recuperar, hay muchos paralelismos según mi opinión. Podría hablar del auto de fe como exposición pública y la ciberexposición que hoy experimentamos, y un afeminamiento progresivo en el imperio de la moda, el triunfo de la tecnociencia, la crisis eclesiástica por las indulgencias o los escándalos de pedofilia que a nosotros nos tocan. En fin, no quisiera extenderme, repito, quisiera dejar cosas nada más sobre la mesa. Muchas gracias, buenas tardes. Excelente, muchísimas gracias a ti, José Antonio. Comenzamos de izquierda para derecha. Juan Ignacio, un primer comentario conclusivo. Bueno, sí, una primera conclusión de todo este diálogo que se ha suscitado. Justamente quiero resaltar que, como lo decían ayer tanto José Antonio como Juan Carlos, el humanismo también pasa estos momentos, estos hitos de la historia y de la cultura universal, ¿no?, en el sentido católico, pero también en el sentido más puro universal, justamente en esta actitud que nos lleva al diálogo entre culturas, ¿no?, como recuperar esta posibilidad de no creer, y me sumo a lo que está diciendo Juan Carlos en este momento, no creer que nuestro mundo es el único posible, ¿no? Justamente que lo que nos abre el conocimiento que pretende ser universal es esto, es tender los puentes hacia todas las perspectivas y no plantarnos en una sola forma verdadera, y con todo lo que implica el concepto, todo lo conflictivo que es el concepto de verdad, y porque es una petición de principio siempre para mí, gusto que no todos tienen por qué compartir además. Entonces sí, lo que hemos aprendido a lo largo de los siglos y culturalmente es justamente que el humanismo ha posibilitado el diálogo intercultural, el diálogo entre mundos que aparentemente, solamente aparentemente, son diferentes como exclusivo, como yo soy y nosotros y los otros, lo que bien comentaba, excelentemente comentaba Juan Carlos el día de ayer, ¿no? Entonces, como que recuperar esta actitud más allá de la posición y de la tradición desde donde estemos parados cada quien. Ese es mi primer comentario. Muchísimas gracias Juan Ignacio. Maru, por favor. Buenas tardes, gracias. Yo voy a ser extremadamente breve. A mí me preocupa y me interesa que en la construcción de
del humanismo tengamos muy en mente a las nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, creo que, y a los niños. Creo que somos desafiados a tender un puente intergeneracional en el que las tradiciones que le dan sentido a lo humano para nosotros, me parece a mí que necesariamente la grecolatina, la cristiana y ciertamente también las prehispánicas, necesitamos encontrar una forma de hacerlos accesibles sin simplificarlos, sin trivializarlos, mostrando lo apasionante que puede ser su complejidad, como si se tratara de rescatar y revitalizar la propia tradición. Hay que hacer que acontezca otra vez para ellos, como aconteció para nosotros y para los grandes humanistas en nuestro país y en el mundo. Y eso va a requerir un tremendo desafío para la imaginación, para la inteligencia de nuestro tiempo, un aprovechamiento también de nuevos medios. Necesitamos emprender una aventura en espacios nuevos y necesitamos a partir de ahí estimularlos de un modo tal que ellos también puedan recrearse. Y aunque suene fuera de tiempo, que podamos ayudarlos a que construyan o constituyan una virtud heroica, que desde mi punto de vista es una virtud heroica que empieza con la elocuencia. Ahí donde ellos se enamoren de nuestras palabras, bueno, de las palabras, del humanismo, del lenguaje en general, de otras lenguas, de otras formas de construir el sentido, van a poder afrontar también a su manera los nuevos tiempos. Entonces yo creo que el humanismo tendría que ser esa especie de acto de fe, de salto al vacío, para poder alcanzar a las nuevas generaciones. Lo que nosotros podemos hacer, pues bueno, algo se podrá hacer juntos y creo que también eso es importante, la solidaridad, el intercambio, el trabajo que podemos hacer en equipo, asumiendo nuestras diferencias y buscando también que puedan enfocarse de una forma enriquecedora. O sea, nuestras diferencias no tendrían por qué ser, creo yo, obstáculos, sino que podemos tejer mucho juntos. Entonces, esa es mi reflexión final. Gracias. Gracias a ti, Maru, extraordinario. Tania, por favor, ya que… Exacto. Sí, gracias. Gracias. Yo también voy a ser muy breve y quiero hablar de algo que me entusiasmó mucho durante este encuentro. Bueno, una que se puso a discusión, polemizamos la idea, la concepción de humanismo desde diferentes visiones y también su concepción a lo largo de la historia. Entonces, creo que es bien importante que en estos tiempos polemicemos, ¿no? Como decía nuestro profesor Sebastián Porrini de manera magistral en la última sesión del curso, hay que encender estas discusiones, ¿no? De manera apasionada, racional y demás, pero que haya cabida a diferentes ideas y lleguemos a un lugar. Y esta fue otra idea que me emocionó, el entender la modernidad como la enfermedad de la utopía, ¿no? Y la utopía como pues el no lugar, es como siempre estamos yendo a un no lugar. Creo que cuando hablamos de construir un humanismo nos tenemos que imaginar todo lo contrario, un lugar, un lugar a donde llegar. Y de hecho eso sería en nuestros tiempos algo sumamente subversivo, ¿no? Porque toda la corriente es sistemas abiertos, emociones insaciables y valores indefinidos. No, es el momento en que tenemos que imaginar un lugar determinado y quitarnos esta enfermedad de lo que llamamos modernidades líquidas, donde no nos desparramamos hacia todos lados, ¿no? Y no llegamos a un punto en donde el ser humano se condense y se potencie. Entonces creo que esas dos ideas las rescataría y se las agradezco mucho a Sebastián por haberlas traído acá a la discusión y pues buscar una idea de ser humano concreta, ¿no? Para este tiempo. Muchísimas gracias, Tania, extraordinario. Sebastián, por favor. Bueno, también brevísimo. Estamos parados en un momento
en el que nos vamos a despedir del humanismo para recibir la transhumanidad. Ahí está nuestra decisión, ahí tenemos los pies en la tierra, ahí estamos en México, en el lugar en el que queremos estar, en mi caso, en mi país, o sea, donde es el lugar concreto y como bien decía Tania, no en una utopía, ahí hay que realizarlo. Y el freno que vamos a poner a eso, creo que es lo que nos ha llevado a pensar todo esto, es justamente una idea concreta, no un elemento en el aire, ¿no? No un divagar, un elemento concreto. Hemos ofrecido una serie de pensadores que pueden empezar a servirnos para pensar ese humanismo. Que no sea demasiado tarde para dejar pasar el tiempo y que no se realice esta necesaria unidad que necesitamos para no ser exterminados por un sistema que no va a considerar al ser humano como el centro de todo, ¿no? Así que es un poco, a veces yo soy, lo habrán notado, un poco insistente con algunas cosas, pero porque me parece que si no todo queda en el aire. Y para que justamente, ¿no?, lo sólido no se desvanezca en el aire, ¿no?, sino que haya realmente algo sólido, ¿no?, necesitamos que sea concreto, que sea aquí. Y dos caminos, ¿no?, que planteamos en un momento: fortalecernos nosotros con ese espíritu de lo estoico, con ese espíritu lo decíamos hoy, del emboscado y demás, y por otra parte con el espíritu comunitario necesario para reconocernos. Somos Hispanoamérica, no hace falta que nos sigan maquillando de otra cosa. Muchas gracias, Sebastián. Manuel Llanes, por favor. Sí, bueno, yo quisiera recomendar la lectura de los clásicos, pero lo de los clásicos hay mucha belleza, pero también podemos encontrar cosas muy chocantes porque eran sociedades esclavistas o machistas, pero lo interesante es que hacer el ejercicio de no leer, es decir, no hay que leer para estar de acuerdo, hay que leer para confrontar otras maneras de pensar, otras maneras de organizarse como sociedad, que nosotros, con las que tal vez no podamos estar de acuerdo, pero que nos tienen muchas cosas que decirnos, ¿no?, esos textos. Y para llegar a ellos tenemos grandes intermediarios, ¿no?, de los que se ha estado hablando aquí. Tenemos a Vasconcelos, a Reyes, a muchos otros, ¿no?, una gran tradición el trabajo, por ejemplo, de la UNAM, la biblioteca esta de la UNAM de clásicos, una gran tradición de traducción y de edición de textos clásicos que están ahí, ¿no?, esperando, ¿no?, que los confrontemos precisamente. Oigan, pues sorprendente, lo logramos, nos quedan algunos minutos. Salió muy bien todo. ¿Quién es ahora el guapo que hace la primera crítica? Si quieren aquí, adelante, ya es libre, ¿eh? ¿Quién quiere hacer un primer comentario adicional, una crítica, un contraste? Yo quisiera subrayar Perfecto. esto Adelante. Muy bien. Esto que se acaba de decir: somos Hispanoamérica, que no se nos maquille de otra cosa. Y precisamente partiendo de esta experiencia fundamental, asumir el reto del diálogo con el otro, ¿verdad? De esta cultura anglosajona, que es todavía la cultura dominante, que parece exportarnos sus problemas y sus soluciones, ¿verdad? Como si nosotros fuésemos un ámbito pasivo de resonancia de pues las fantasías que ellos se hacen con respecto a nosotros y que nosotros importamos pasivamente, ¿no? Entonces, abandonar esa pasividad a partir del conocimiento de nosotros mismos, ¿no?, del autoconocimiento, y de un autoconocimiento que, bueno, que tiene que rebasar esta falacia de la identidad, del Estado-nación, en fin, de toda esta
gran cantidad de divisiones que se nos impuso en el orden internacional westfaliano, ¿no? Y que afortunadamente nuestras letras no respetan, ¿no? O sea, Borges, Reyes, ¿verdad? Eran amigos, eran colegas, ¿no? Se inspiraban mutuamente, y por solo mencionarlos a ellos, ¿no? Entonces, partir del conocimiento de nosotros mismos, superar esta amnesia y entrar al diálogo con el otro, que nos vea, que sepa que no somos un ente pasivo allí del que dispone a su guisa, ¿no? Excelente, muchas gracias, Juan Carlos. Yo quiero, ya que nos quedan estos minutos todavía, pues hacer el siguiente comentario, que de hecho yo me esperé a ver si Sebastián habló mucho de la centralidad del 68, entonces no quise yo intervenir y hacer el comentario que ahora lo hago en función de que no lo abordaste, ¿verdad? Pero yo sí lo voy a abordar, que es la cuestión, y a ver si logro aquí hacer una suerte también de comentario final, y retomando la intervención de Antonio Hernández, que habló del problema de la técnica, que también hay eso de la técnica, luego queda planteado algo de manera muy genérica, porque habría que hablar de técnicas y de tecnología, ¿verdad? Que no es lo mismo, la tecnología es técnica más ciencia, ese es el asunto, ¿verdad? La técnica es para hacer unos huevos revueltos, pues hay un método, una técnica, ¿verdad? Pero para hacer un celular, un micrófono, eso yo no unos huevos revueltos sí lo puedo hacer, pero aquí hay ciencia, ¿verdad? Para que yo pueda, para que mi voz se amplifique, aquí ya no hay técnica más ciencia, es decir, hay tecnología, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí, entre otras, también cuando habló Tania de la economía, ¿no? Entonces, claro, la economía nos introduce en el ámbito de relaciones humanas con la naturaleza a través del trabajo y la técnica, por tanto, ¿verdad? La técnica, lo cual implica dominación, destrucción, etc. Y entonces, de alguna manera, pareciera que la técnica ha quedado, según lo que planteó extraordinariamente Antonio, como un problema, ¿no? Que un poco lo que dice Junger, la técnica es uno de los titanes. Yo no me pondría tan catastrofista. Todas las niñas y mujeres deben vivir libres de violencia. Pide ayuda y denuncia al 911. Contamos con módulos de atención gratuita para atenderte y protegerte. En el gobierno de Chiapas, la violencia contra las mujeres y niñas se previene, atiende y sanciona con severidad. Ante la violencia de género, cero tolerancia. Coordinación de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Gobierno de Chiapas. En la Unión Soviética y algo en Estados Unidos, ¿no? Porque podría haber sido eso, ¿verdad? Lo que planteó la Unión Soviética y lo que en el 69. Pero no, curiosamente las dos cosas ocurrieron en Estados Unidos. Y ahí creo que en esa colisión están formuladas dos alternativas dentro de las que hoy yo, para concluir, bueno, para dar mi comentario final, podríamos cifrar el debate del humanismo en relación con la técnica y en relación las relaciones humanas. Esos dos acontecimientos fueron Woodstock, el concierto de Woodstock, que es evidentemente pues una consecuencia, de alguna manera casi que natural del 68, que para mí, para efectos de la izquierda, ahí la izquierda nos dijo adiós, es decir, la izquierda se extravió, ¿verdad? Y de ahí vino John Lennon, todo lo que hemos hablado aquí, del 68, el hipismo, ¿verdad? Y el otro acontecimiento fundamental, ese es un modo de vida, ¿no? Que sería un poco el abandono, abandono toda la técnica, abandono la autoridad, abandono el poder, critico el poder y vuelvo a la naturaleza. Vuelvo a la naturaleza, por cierto, precisamente. Vuelvo a la naturaleza, que es lo que planteó el Woodstock, ¿no? El movimiento hippie, es volver a la naturaleza, etc. Ese es un modo de vida o un proyecto de sociedad, ¿verdad? Alguien puede decir, es un proyecto de humanismo. El otro acontecimiento que ocurrió en el 69 es el aterrizaje a la Luna. Y entonces ahí la técnica no es el enemigo de la humanidad, es una de sus más luminosas y extraordinarios despliegues, ¿verdad? Que una sociedad, y claro,
Woodstock representa un conjunto de valores, un conjunto de principios, un conjunto de, de posiciones ante la vida, y llevar a un hombre a la luna, un cohete a la luna y ponerlo ahí que alunice, eso implica otro conjunto de valores, virtudes, etc. Entonces, aquí el asunto es qué tipo de humanismo queremos. El que genera adolescentes perpetuos que buscan derechos para todas las vocales, ¿verdad? La víctima perpetua que se siente oprimida a perpetuidad y que llora y que es víctima absolutamente de todo, y además que está enferma, porque es lo que ahora quieren hacer en estos tiempos, ¿verdad? Es lo que llama, no me acuerdo quién, la sociedad terapéutica. La sociedad terapéutica es la que estamos obligados a estar enfermos de algo. Algún síndrome tenemos que tener, ¿verdad? Si no, la cosa está mal, ¿verdad? Entonces, o voy con el psicólogo, etc. Y claro, eso fue Woodstock, creo yo. Y el alunizaje a la luna fue el resultado de ¿qué? Del esfuerzo, de la disciplina, del estudio, del sacrificio y del genio humano. Son dos modelos de humanismo que, bueno, de aquí no se habló, yo mismo no lo hice, pero bueno, pues ese sería mi comentario final, ¿verdad? Es decir, este primer comentario, ahora esto puede arrancar la crítica, pero ese sería, o queremos el humanismo de Woodstock, o de Avándaro, acá, o el humanismo de llevar a alguien a la luna, ¿verdad? A través de la técnica y la tecnología, es lo que yo diría. Y bueno, ahora sí, pues libres estamos para… A ver, Maru, ¿quién? Bueno. ¿Tú, Tania? A ver, tú que estás más cerca, sí. Bueno, es que hay una disyuntiva humanista en el contexto de la modernidad, ¿no? Porque el producto de la modernidad tenemos este desarrollo tecnológico del que hablas, pero pues la gran disyuntiva es cómo hacemos posible que, pues que todos disfruten de los frutos de la tecnología y la técnica, ¿no? Ahí sí estaríamos hablando de un triunfo humanista producto de esta época, ¿no? Entonces, y el otro, bueno, la otra vía también puede ser que pues, el ser humano sea simplemente un medio, creo que un medio para que alguien más pueda ir a la luna, ¿no? O sea, es solamente unos cuantos. Y pues creo que pues ahí nadie gana, sería el fatalismo humanista. Bueno, pero aparte de Woodstock también creo que… es importante mencionar que hubo otro concierto al lado de Woodstock, el de Harlem, ¿no? Y ese concierto, o sea, tiene otra idea política, ¿no? Y ocurrió en el mismo tiempo, en donde está toda la comunidad racializada, que tienen una visión sumamente política del momento, ¿no? Yo creo que lo que ahí estamos, de lo que tú nos hablabas, pues era de un tiempo, ¿no? En donde solo ganó preeminencia o los reflectores, pues la visión yuppie de la izquierda, pero había otra muy politizada, con una perspectiva social, incluso socialista, ¿no? Entonces, creo que también es importante mencionarlo. Muy bien, de acuerdo. Maru creo que comentar, ¿verdad? Gracias. Sí, una cosa muy simple, no recuerdo si era Luciano de Samosata, el que hablaba de la ida a la luna. ¿La idea ¿Sí? del qué, perdón? Pues sí, bueno, nos menciona Ismael cómo se concentra todo el desarrollo de tantas generaciones, de tanto conocimiento para poder ir a la luna. Y creo que es curioso esto, ¿no? O sea, el proyecto de la luna, el sueño de la luna, es muy antiguo, ¿no? Con Luciano de Samosata. Entonces, en ese sentido, nuestra distancia en el tiempo con nuestros clásicos puede parecer enorme, pero tenemos esta necesidad de volver a conectar todo eso, incluso para darle sentido a nuestra ciencia y a nuestra técnica, ¿no? O sea, son nuestros, ¿no? Esos sueños remotos. Y creo que el problema que tenemos aquí es cómo vamos definiendo cuál es eso nuestro de lo que hay que apropiarse y hasta dónde tiene que alcanzar. Yo ahí la preocupación que tendría, en afán de hacer ruido, es que yo pueda reivindicar mi libertad de definir qué es eso nuestro en donde yo quiero ir a beber. Es decir, que un humanismo que se impulsa no se convierta
Bueno, no veo cómo también, la verdad, francamente. No veo cómo me lo puedan prohibir a mí. Ajá. No se convierte en un límite, ¿no? En un índice de esto no. O sea, Maru, no, Luciano de Samosata, no, eso. No está en el canon de lo que promovemos, ¿no? ¿Qué les decía? Lo veo muy difícil, pero yo que soy una persona paranoica, me preocupo de que no se pierdan dos cosas para mí fundamentales para que mi vida tenga sentido, que es la cuestión de la dignidad humana, la mía y la de todos los demás, y mis libertades, ¿no? O sea, sin elementos de dignidad humana y sin las libertades, yo no lo concibo. Entonces, aunque fuera una cosa muy gloriosa lo que se nos propondría, yo no estaría dispuesta a pagarla con ninguna de las dos. Entonces, bueno, un poco por hacer ruido en el sentido de que cuando hablamos de humanismo podemos verlo en el sentido de decir, humanismo implica acá que definamos o que plasmemos cuáles son las ideas con las que vamos a promover lo humano, ¿no? O sea, cuál es la grandeza de lo humano que estamos impulsando. Las versiones que he visto de esto me han parecido enriquecedoras, pero también hay experiencias históricas aterradoras de ciertos momentos en los que se promueve una visión de lo humano y entonces la dignidad humana es cancelada, cercenada, sometida y las libertades se pierden, ¿no? Nada más quería dar lata con eso. Juan Ignacio. Quisiera intervenir, si es posible. Toño, ¿quieres? Sí. Gracias. Lo que pasa es que me tengo que retirar en un ratito y disculpen que si lo que voy a decir parece aventar la piedra y esconder la mano, pero yo no sería tan optimista tampoco. Me parece que el contrapeso al humanismo es asumir parte de sus fracasos. Y creo que un poco ayer se planteó esto. El humanismo, ¿acaso se equivoca al poner las cosas a nivel humano? Valga la paradoja. Acaba de hablar magníficamente bien Maru al respecto de la dignidad, y la dignidad es un concepto derivado del concepto de persona. Yo creo que si viráramos el humanismo al trato personal, otro gallo nos cantaría, porque en el trato personal, y no en el humanismo en abstracto, y menos como un ismo, que eso ya es delirante, creo que el trato personal y el darnos la cara, como lo habrían dicho judíos, cristianos y hasta musulmanes, nos podría revocar esta estetización que estamos viviendo, una estética audiovisiva, con pantallas multimedia, con el culto al autorretrato y las selfies, con el trampantojo brutal, con la alteración de imágenes, el Photoshop, lo que quieran, y los potenciadores de todo tipo que nos generan avidez, como acaba de señalar algunos de ustedes, porque aquellos como nosotros vivieron y vivimos un frenesí, permítanme llamarle pantagruélico, una desmesura consumista, un fracaso de la tolerancia y un fracaso de la utopía, como ya se dijo, en un vértigo libre arbitrio, como todavía se llamaba entonces, que ha derivado en parte por vía luterana en una hermenéutica indiscriminada para cualquier caso, lavándose las manos, donde la soberanía de la imagen y el auge de un coleccionismo rampante nos lleva a un futurismo distópico constantemente, como si fuera esoterismo predictivo, no sé cómo llamarle. Y no olvidemos también las partes crueles, o sea, la primacía de los condottieri de aquella época hoy equivale al crimen organizado. Y allá se cantaron las glorias de estos personajes y se hicieron monumentos y obras de arte. Estamos hablando del lado oscuro, de una piratería comercial, de una piratería intelectual que hoy vivimos, la misma pornocracia de la que hablaban los historiadores, y hoy no se vale hablar de pornocracia, la fama de los divos y el divismo que hoy vivimos, de los socialites, que permea muchísimas generaciones jóvenes. Yo sé que nosotros podemos hablar de Woodstock, de Monterrey Pop, de Avanda, lo que sea, pero eso ya es mito, es un mito para las nuevas generaciones. A nosotros nos puede sonar bien, a ellos creo, y porque tengo mucho contacto, les suena muy trasnochado. Entonces hay una melancolía hoy muy rampante, hay un gusto exótico y extravagante, y creo que lo más peligroso es un morbo voyerista que no sirve para que la gente se ponga a leer. Lo que vivimos, los que damos clases a las nuevas generaciones, es que ya no quieren leer, quieren el resumen del resumen del resumen, y si se puede hacer en imágenes que se reproducen fácil, mejor. Tenemos un problema generacional en la educación que es el que quisiera poner de relieve. Muchas gracias. Sí, ahí yo, mi querido José Antonio, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que para los jóvenes hoy
el 68 es algo muy lejano. Yo creo que no, sobre todo porque para mí eso que ocurrió en ese momento hoy está manifestado en el progresismo socialdemócrata burgués, o en el neoliberalismo. Para mí, de hecho, el neoliberalismo es capitalismo a toda máquina aderezado con la contracultura del 68 transformado en derechos sociales. Eso para mí es el progresismo y es lo que estamos ahora viviendo, que es la idea de que yo y mi identidad, ya no la clase o el pueblo, sino que yo y mi identidad y mi victimismo es lo que la sociedad me tiene que proteger con derechos. Y eso es el resultado, creo yo, del 60. Es decir, el progresismo neoliberal, socialdemócrata, burgués, es el resultado de esa ruptura que se da en el 68. Eso es lo que yo planteé aquí como complemento, pero creo que Juan Ignacio quería… O no sé si José Antonio, por alusiones personales. No tengo problema en aceptarlo yo, que tengo 55 años. El problema es si Sí. los chavos, las nuevas generaciones, nos lo dejan seguir pensando, porque mi auscultación es que Woodstock, el viaje a la luna, y lo que has mencionado precisamente son hitos de representación. Disfruta de deliciosos platillos en los pueblos con sabor de Hidalgo. Prueba los escamoles, el zacahuil, el chimbó, la barbacoa, los pastes y claro, el pulque, porque una buena bebida nunca puede faltar. Hidalgo tiene algo irresistible para ti. Esto que Maru decía sobre la dignidad. El humanismo no necesariamente hablaba de dignidad, habría que ser muy francos. Hay que recordar a Poggio, Bracciolini y la discusión con Manetti, uno hablando de la excelsitud humana y el otro hablando de la miseria de la humana condición. Creo que hay que ver el embés también, es muy importante, si no pecaremos de optimistas y creo que no funciona para las nuevas generaciones. Excelente, gracias, José Antonio. Sí, Juan Ignacio. yo creo que sí, en estos, ver a Woodstock y la luna se puede convertir, y creo que resueno con lo que dice Toño en este momento, se puede convertir en una aspiración, y eso es muy peligroso, ¿no? En el sentido de que por qué tenemos que construir una idea única de humanidad, ¿no? Y en ese sentido también retomando lo que dice Maru, ¿no? De la dignidad, sí es buscar un avance, no progreso en el sentido más peyorativo del progreso, sino un avance que tiene que ver con una reapropiación, en este sentido, una reexaminación de estos pasos que hemos dado en la reflexión cultural, y en esto yo resueno también con el compañero cuando dice hay que leer los clásicos, pero para disentir, para construir a partir del disenso, ¿no? Porque ciertamente sí, si nos ponemos muy optimistas, pues podemos construir justamente lo que fue un fundamento nacional socialista, ¿no? Que estaba teóricamente muy bien construido, pero eso para nada tenía que ver con un humanismo, me parece, en el sentido de buscar una comunidad que pasa por esta dignidad de la persona, no tanto como un abstracto de humanidad, sino como una persona de tú, que puedo decir no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo desde mi respeto hacia tu postura, porque esa postura me está interpelando a mí para poder reflexionar sobre mí mismo. Y lo estoy diciendo a nivel personal, pero también como una persona comunitaria, como una persona que creo que se ha olvidado este concepto de la persona comunitaria o sociedad, o como le queramos decir, con las herramientas que hoy tenemos, ¿sí? Y bueno, eso sería como que no construir una única idea, una única verdad, un principio, ¿no? Ni por un lado ni por el otro. A ver, es que yo lo que quise decir con esta confrontación es de alguna manera que
no desde luego que toda sociedad o que todo individuo deba de aspirar a hacer algo concreto que la sociedad te impone, ¿no? Sino que el hecho de que una sociedad haya sido capaz de poner algo en la luna significa un conjunto de valores sociales y de criterios que hicieron eso posible. Como hoy podría serlo, por ejemplo, que una sociedad diga, nosotros vamos a encontrar la vacuna contra X, Y o Z mal y lo vamos a hacer universal, o nosotros somos una sociedad que va a enviar médicos alrededor del mundo para resolver allí donde no hay médicos, que haya un médico cubano y que resuelva la ceguera, lo que sea, los problemas de visión en pueblos que ningún otro sistema va. ¿Me explico? Es decir, claro, para que una sociedad pueda enviar médicos de primer nivel al mundo como la cubana, eso requiere esfuerzo, estudio, etc. A eso me refería. Mientras que Woodstock, dejando muy interesante lo que planteó Tania, que eso está para el análisis subsecuente, ¿verdad? Claro, también estuvo el Harlem, pero concretamente lo que representa Woodstock es la relajación, el no esfuerzo, el hedonismo, el epicureísmo, ¿no? El neoepicureísmo, el hipismo como modo de vida. Eso no puede ser, creo yo, un ideal social, creo yo. ¿No? Alguien dirá que sí, ¿verdad? La idea de prohibido prohibir, la imaginación al poder, son puras cuestiones que, si tú las llevas al terreno político, pues esa sociedad está destinada a perderse. Eso es lo que yo me quería decir, ¿sabes? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, aquí, ¿quién? Creo que Porrini. A ver, Porrini. ¿O Maru? Sí, pues ya que lo tienes, adelante. Yo insisto mucho siempre en la imaginación, pero con la imaginación no quiero decir las alucinaciones. Creo que la imaginación es una parte de una forma de pensar con el cuerpo, decía Descartes, por ahí está mi maestro. Entonces, la cuestión con la imaginación es que podamos considerar seriamente posibilidades y que podamos proyectar y que aprovechemos también nuestra memoria otra vez. Eso es a lo que yo me refería con imaginación. Les digo, problemas con las alucinaciones, sí, tenemos un problema serio con nuestro tiempo. Regresando a lo que les mencionaba yo del fenómeno con Baudrillard, estamos en un entorno donde a partir de la imagen y a partir de otras formulaciones las cosas se hiperrealizan, todo está inflado en sus intensidades y creo que eso explica en buena medida el fenómeno que mencionaba hace rato Toño Arbizu, ¿no? O sea, Toño decía, es que de repente esa especie de voyerismo, ¿no? O sea, creer que vamos a tocar a los jóvenes si mostramos algo descarnado, intenso, ya no hay ninguna intensidad que satisfaga o que podamos realmente usar pedagógicamente en ese sentido. Entonces, por ahí no. Creo que planteaba eso Toño. Y la cosa acá es que más que nunca necesitamos ser imaginativos, pero la imaginación tiene también un rigor. Y creo que ese rigor está, otra vez, en la retórica, ¿no? O sea, necesitamos construir de manera verosímil las vías que funcionen. Y ahí lo anudaría con lo que planteaba Tania, ¿no? Necesitamos que sea eficaz. Está bien que el mundo no puede ser solo cálculo, pero cuando se trata de resolver problemas, en atención a lo que planteabas, más vale que se resuelva, es decir, que sea eficaz. Y a ese tenor tenemos problemas nuevos que cuando diversas posturas humanistas hablaban de naturaleza o de creación, no estaban hablando de lo que nosotros vivimos en cuanto a nuestra relación con los ecosistemas. Entonces tenemos que apropiarnos la tradición y tenemos que encontrar una forma de construir posiciones nuevas, con otra eficacia. Nada más. Muy bien, Porrini, creo. A ver, Porrini. A ver si soy breve. 2 o 3 cosas. En principio, creo que la necesidad de sistema y método no implican necesariamente perder la libertad. ¿No es cierto? La dicotomía libertad-destino la resolvió Borges. Se acordarán del texto de Borges, ¿no? Que dice que el ajedrez es el juego ideal para entender el dilema de la libertad y el destino. Porque las piezas están destinadas, evidentemente, están adentro de un plano de 8 por 8. O sea, tienen un límite, hay un destino y van a la muerte. Pero también tenemos libertad de empezar la partida por donde querramos, de acuerdo con ciertas reglas, ¿no? Puedo empezar por un caballo saltando o por tal o cual peón. O sea, hay destino y hay libertad. O sea, una cosa no quita la otra, pero el hecho fundamental es que sistematicemos esto. O sea, que no quede en algo en el aire, sino que podamos lograr un humanismo que, aunque
imperfecto, que aunque carente de ciertas cosas, no obstante se presuma inteligente. Porque siempre tiene que ser así. Si partimos del error, ya está. Y retomo lo que dijiste muy bien, lo de la imaginación, ¿no? El Emile Zola, que hoy se lo mostré, tiene un libro que se llama Storia del Fantasticare. Ha sido traducido como Historia de la Imaginación Viciosa. Título espectacular, Monte Ávila. Y ahí le hace la diferencia. Hay una diferencia fundamental. Uno de los casos que trata es Baudelaire, por ejemplo, que lo exalta, ¿no? Por supuesto. Pero ahí tenemos que tener en cuenta algo. Una cosa es enrollarnos en nosotros mismos, ¿no? No salgo, esa cosa, me miro a mí mismo. El idios, ¿no? El idios griego, el idiota, ¿no? Se mira a sí mismo. Y otra es miro al mundo. Qué casualidad que la calle que empieza en la Sorbonne se llama de Grandes Écoles, o sea, de las grandes escuelas. Ahí salió la gran movilización que seguramente debe haber tomado por esa calle derecho y terminó en Woodstock. ¿No es cierto? Una cosa llevó a la otra. O sea, Regis Debray terminó siendo gerente de empresa, ¿no? Más o menos, una cosa. Manuel, ¿quieres decir? Bien. Sí, ahora que hablabas, Ismael, el que nos contabas esto de la carrera espacial, lo de la luna, sí, pues eso es una hazaña de esa magnitud, solo puede provenir de un estado que tiene un grado de desarrollo, ¿no? Enorme. Vimos como una suerte de réplica de es como esa competencia, ¿no? La competencia que había en la carrera espacial entre la Unión Soviética y los norteamericanos. Vimos así como una suerte de reedición de eso ahora por lo de la vacuna, ¿no? ¿Qué país desarrollaba la vacuna en el menor tiempo posible y la más eficaz de las vacunas? Eso también como que se revivió ahí un poco esa competencia entre estados. Y luego, ubicado en el mejor sector estratégico del centro de México, el Parque Industrial Plata, instalado en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, es un espacio de inversión abierto a las empresas nacionales y extranjeras. Hoy, los ojos de los inversionistas están puestos en el Parque Industrial Plata, porque Hidalgo camina fuerte para ser potencia, con inversiones seguras, desarrollo económico estable, seguridad y paz social. Primero el pueblo. Un boleto para una muerte segura, como ocurrió, pero que para tratar de revertir esa situación, que estaban ahí perdidos y esto, ¿qué pasa? Que tienen que entrar ahí un conjunto de estados, ¿no? Que se movilizan así como no se movilizan por ninguna embarcación de migrantes. Se movilizaron ahí un montón de estados tratando de solucionar ese capricho absurdo del individualista, pues, que fue eso, ¿no? Esa aventura, ¿no? Entonces, sí, bueno, y todo eso nos remite, ¿no? a una reflexión humanista, ¿no? Excelente, Manuel. Lo hemos hecho, pareciera que nos pusimos de acuerdo y que ensayamos, pero no se crean. Primer movimiento, todo el mundo tranquilo. Segundo movimiento, un poquito más intenso. Ahora el tercer movimiento les corresponde a ustedes y a ver si logramos cerrar la sinfonía. ¿Qué les parece? Entonces, exacto, yo ya sabía, mi querido Amir, y luego acá, y luego acá, y acá. Perdón, Amir. Bueno, permitamos primero, por favor, que intervenga el compañero que sí, que también la... el micrófono sobra uno aquí, estoy aquí. Tercer movimiento, tercer acto. Bueno, en primera, quiero felicitarlos a todos, ¿no? Muy buenos. Todo estuvo muy proyectado queda mucho, ¿no? Esto es como un buffet, ¿no? Y no es fácil acabarse todo cuando entras, ¿no? Y te falta dinero y te falta tiempo y estómago. Pero aquí es mente, ¿no? Y racionalizar un poco. Bueno, quiero concretar con esto en mi participación y gracias por darme la oportunidad. Creo que esto del humanismo estamos viendo, yo lo veo desde el punto de vista de la deconstrucción que estamos teniendo desde la familia. Porque tiene que haber algo de amor incluido cuando hablaban de la dignidad, de la libertad. Y yo veo
si hay un lazo fuerte aquí en la tierra, es el de una madre por un hijo. Y si una madre tiene la capacidad de asesinar a su hijo desde el vientre, entonces, ¿dónde empieza ese humanismo, verdad? Nada, para que veamos cómo estamos cayendo como sociedad, ¿no? Ahora, se hablaba de esa dignidad, y desgraciadamente hay más competencia que dignidad, ¿no? Desgraciadamente, es algo que siempre competimos, estamos en una rivalidad y no podemos entrar en un consenso, en una comunidad, y creo que eso ha fraccionado el crecimiento de todo intento del humanismo. Y hablaba de la utopía es como caminas 10 pasos, pero se te aleja 10 pasos más, ¿no? Siempre se está alejando, pero decía alguien por ahí, pero al menos me motiva a caminar. Lo peor es quedarse quieto porque el agua estancada se apesta, dice por ahí, ¿no? Entonces, creo que falta mucho. Hablaban de los conciertos. Ahora no tenemos a Woodstock, no tenemos a los conciertos, pero tenemos al grupo Firme, ¿no? Que fomentan, ¿no?, los narcocorridos, tenemos los corridos tumbados, que es otra deformación del pensamiento que tenemos en la actualidad. Entonces creo que tenemos un gran reto con los niños, con los adolescentes, de llevar. Ahora tenemos otro grave problema también, que por lo menos en México no nos gusta leer. Para nada. Puedes comprarte una hamburguesa, pero un libro no, porque es muy desgastante y muy malo para ahorita, muy fuera de época. Creo que hay que reconstruir el pensamiento, hay que incentivar, ahora como le dicen la palabra gamificación, para que leas, te vamos a dar un premio para que leas. Por eso tenemos esta devastación de gobierno y de poca participación y un divisionismo tremendo, que aquí lo vemos, ¿no? Y lo vemos en los clásicos juegos. Tú al América y tú a las Chivas, ¿no? Siempre el fútbol ahí como divisionismo. Entonces siempre estamos partiendo del odio, estamos partiendo del coraje, de la rivalidad. Creo que es un cambio de pensamiento que necesitamos profundamente. Puede haber buenos maestros, pero no hay buenos alumnos, que eso es lo más triste. Puede haber muy buenas universidades, pero ahí pueden estar como objetos de valor, decías por ahí, como un símbolo, nada más, hasta ahí. Creo que hay muchas cosas. Me da gusto por la participación de las mujeres aquí, porque es importante también, porque es un diálogo de frente, es algo que rompe, es algo que disruptivo también, ver esas cosas. Entonces, en esta parte, creo, mi base importante es que si las cosas no se hacen basadas en el amor, no viendo cuerpos, no viendo estatus, no viendo títulos, sino viendo personas, creo que desde ahí iniciamos y damos un buen paso. Ese es mi comentario. Si alguien quiere comentar algo, me quiere sacar de esa duda, se lo agradecería mucho. Gracias. Gracias a ti. Yo propondría que hagan los comentarios y luego vemos, ¿no?, que para que no empiece así el intercambio individual y esto sea como un tercer movimiento precisamente. Amir, gracias, muchas gracias por tu comentario. Amir, luego está por acá y acá, ¿verdad? Ok, bien. Entonces van a ser 4 comentarios. Sí, Amir García Villalpano de Guamas, Capotzalco, magnífico panel de 8 personas, 2 en el aire y 6 aquí. Bueno, pues varias cosas rápidas. Bueno, obviamente había una queja en uno de los ponentes que hablaba de la Hispanoamérica y de los anglosajones que casi nos sacaron a patadas, y en Latinoamérica o Hispanoamérica pues estamos gruesos, porque los que estamos aquí, hablando figuradamente, pues nos exportaron los hispanoamericanos, y ahora los hispanoamericanos nos dolemos de que los anglosajones nos hayan exportado, y ahora los chinos, quién sabe si nos vayan que nos vayan a exportar. Bueno, sí, con todo esto que se habló y sobre esta cuestión de la dignidad humana y todo eso, hay 2 problemáticas fuertes. Uno, las drogas, ¿no? El fentanilo, todo esto que ya sabemos. Esta parte que ha insistido el doctor Porrini sobre el transhumanismo, y es curioso porque hay un spot del gobierno federal que habla, ha habido una especie como de ablandamiento hacia cómo se miran las drogas, y siguen diciendo todavía con cierto pudor, como este spot, con los niños no, o sea, que los niños no usen las drogas. Dice, los niños se enferman porque sus cuerpos no se desarrollan. Eso sí, los adultos atásquense, ¿no? Eso yo no sé si pueda tener un sustento médico, no hay médicos aquí en el panel, pero intuitivamente quizá nos podemos imaginar. Pero ¿qué sucede con esta cuestión? Esta cuestión del transhumanismo, que en principio nos promete alargar la vida, no la inmortalidad, eso es una metáfora,
Pero también tenemos el transhumanismo y lo que dijo el doctor Porrini antes de irnos a comer, que yo lo titularía el transpivismo. Es decir, el transhumanismo que nos dice vamos a mejorar y nos vamos a meter máquinas, píldoras o lo que sea, que nos va a beneficiar, pero resulta que en el transpivismo, que es este asunto de cirugías transexuales para menores de edad, resulta que es lo contrario porque no llegan a los 40 años. A los 12 años puedes empezar a hormonarte, la cirugía, lo que sea, y luego 15 años más o menos estar luchando ahí con una cierta estabilidad, y los siguientes 10 años problemas de riñón, problemas de bla, 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 riñón, hígado, etc. 37 años muerto, ¿no? Con quién sabe qué calidad de vida. Entonces, un colega, un profesor de la UAM Xochimilco, había mencionado, bueno, primero esta parte médica, habló de un dispositivo tecno-porno autoritario, la medicina, ¿no? Que asigna un sexo al nacer. Pero después en su ponencia siguió diciendo que, bueno, obviamente valida este tipo de cirugías. Entonces, cuando yo le pregunté que no había ningún principio ético, político, demás, por lo cual los contribuyentes tuviéramos que pagar esas cirugías en países con tanta carencia médica como México o Argentina, y yo le dije, y me dice, sí hay, ¿cuál? Los hemos discriminado y han sufrido por nosotros. Entonces nosotros tenemos que pagar las cirugías. No deja de haber una contradicción de que ese dispositivo tecnofarmacológico y autoritario sea la solución cuando les había asignado un sexo al nacer, ¿no? Hay una contradicción ahí muy grande. Entonces yo haría esta primera pregunta también, si bueno, las drogas dañan a los niños y no a los adultos. Yo no sé si las hormonas como droga podrá ser inocua o se podrá categorizar, sería mi pregunta. Y también esta parte de, bueno, el que se tenga que ser pagado por los contribuyentes sería, ¿cómo lo vería el humanismo? Los contribuyentes pues es una burocracia, es administración pública. Ahí como habría manera de entrarle a la administración pública de manera humanista, y si podría incluirse estos procedimientos, y si la consecuencia lógica de aceptar el sí sería abolir la minoría de edad. Porque si una persona de 12 años puede tomar la decisión de la ganadora de jamón o en rodajas, pues podrá entonces casarse, podrá meterse drogas, podrá hacer todo lo demás. Sería la consecuencia lógica abolirlo, y cómo lo verían ustedes desde el humanismo, ya que somos libres e iguales. Sí. Bien, recuerden que va a ser la ronda de ustedes y luego ya el final sería intentar de alguna manera una respuesta, porque somos muchos interlocutores, esto podría extenderse hora y media más. Entonces, allá por favor, y luego acá, y ya sería el cuarto movimiento, sería el cierre. Okay. Adelante. ¿Sí? Sí, ya está. Bueno, también intentaré ser breve. Primero que nada, pues felicitarlos a todos y a todas ustedes. Me siento millonario, creo que me llevo cosas que me enriquecen, y muchas gracias, ¿verdad? Quiero comentar y pediría también, si fuera tan amable, a la maestra Maru, que pudiera ser un poco más incisiva o amplia en lo que comentó acerca de lo que ella llama puente intergeneracional, tomar en cuenta a los jóvenes, ¿verdad? Eso yo lo pediría, ¿verdad? Porque yo añado que también, si se vislumbra un puente intergeneracional, también valdría la pena hablar de un puente centro-periferia. Son 32 estados, 32 capitales, mínimo que este ejercicio fuera en las capitales, ya no digamos en los 300 distritos electorales federales, sería magnífico, ¿verdad? Distrital el asunto, pero por lo menos en las capitales 32. Bueno, ¿cómo? Yo quisiera aterrizar haciendo eco de lo que el maestro comentaba de un humanismo concreto, o desde lo concreto, desde lo real, y diría que, aprovechando que las corcholatas ya andan caminando,
pues alguno o alguna deberá recibir una propuesta de imprimir no solo la cartilla moral, sino a todos nuestros clásicos, poetas, literatos, filósofos mexicanos, y que se distribuya como otra cruzada vasconcelista 2.0, ¿no? Se me ocurre algo así. Para el puente centro-periferia pienso que valdría la pena, repito, que estos ejercicios se dieran en los estados y se convocara mucho a las juventudes, por eso pediría ese favor a la maestra, ¿verdad? Si pudiera ser más amplia en ese tema, me gustaría muchísimo. Bien, recientemente escuché que la Universidad Rosario Castellanos, entre otras cosas, abre este ciclo con algunas licenciaturas y una de esas es la licenciatura en Humanidades. Y me da mucho gusto, porque resulta que las humanidades como la sociología y estas cosas en algún momento se vieron como conocimientos inútiles y entonces se estaba privilegiando la tecnología en todos los sentidos y me parece aberrante. Creo que si se retoma por ahí ese camino de la construcción de este nuevo humanismo, pues todas las instancias debían participar, ¿verdad? Escuela, gobierno, sectores de salud, y abundar mucho en una estrategia para las juventudes y la niñez que señalaba aquí el amigo. Bueno, ahí lo dejo todo en la mesa y muchas gracias. Gracias a usted. Hay una pregunta concreta a Maru, así que ahorita que arrancas tú, Maru, con la respuesta, si te parece. Pero concluimos con el tercer movimiento, que sería la cuarta pregunta, y luego ya regresamos, comenzaría Maru, si te parece, y luego ya un comentario final y nos vamos. Pues muchas gracias, me sumo nuevamente al agradecimiento, profesor Ismael, y organizador de este evento, y a todos y cada uno. A todos me parece que los escuché, igual a los compañeros, siempre enriquece este tipo de ejercicios. Coincido con el último comentario de que tendríamos que llevar este tipo de discusiones a más personas, y para eso, digamos, también estamos aquí, independientemente de que cada quien en sus propios espacios lo vaya a replicar, atendiendo a la convocatoria que no solo desde el Ejecutivo Federal se lanzó para discutir qué es esto del humanismo mexicano, sino también pues porque es algo necesario, es una cosa civilizatoria. Quisiera, como comentario final, digamos, sumarme a esto de, bueno, si se convoca desde instancias, digamos, del Estado, estaremos pensando en que se quiere construir justo o dar continuidad a un proyecto de nación que sea cada vez más completo, cada vez más humano, y que sea una propuesta nacida desde nuestras propias latitudes. Creo que se quedan algunas cosas pendientes quizá para otros encuentros posteriores, es decir, por ejemplo, me llega a la mente la cuestión del humanismo en función de qué tipo de proyectos, como decía usted, porque bueno, sabemos que, digamos, queremos vivir en una sociedad plural, democrática, estamos en un recinto que se propone eso, y sin embargo los clásicos nos ayudan a tener referencias, ¿no? Por ejemplo, las formas de gobierno aristotélicas, el humanismo en función, por ejemplo, de la república o de la aristocracia o de la monarquía, en contraposición de las formas de gobierno impuras, ¿no? Se hablaba, y la preocupación que yo le preguntaba en sesiones pasadas, del por qué no había esos grandes educadores o intelectuales en la actualidad, Caso, Reyes. Entonces, pero a la vez nos encontramos en estos diálogos que hay maestros que ni siquiera escriben o que si escriben realmente no tienen otra valoración a eso, ¿no? Se mencionó a Jenofonte en una sesión pasada. Yo a través de Jenofonte fue que descubrí las enseñanzas de Sócrates, obviamente, y de Platón, pero no escribieron, ¿no? Es a través de estos. Y por ejemplo, en Jenofonte se habla de, y es otra de las preguntas que hice en las sesiones pasadas, de los cómo. Jenofonte, en alguna página de su libro de recuerdos de Sócrates, dice que lo que natura no da, Salamanca no otorga, pero lo dice si no tienes la naturaleza virtuosa, no es que ya estemos perdidos. Él dice, se entrena, ¿no? Se ejerce, y por eso también iba los cómo, y en alguna sesión se exploró eso.
estos humanismos, digamos, o este humanismo, más allá de que aquí se haga propuestas desde las propias propuestas, por ejemplo, de hispanoamericanismo, perdón, sí, de una propuesta hispanoamericana, bueno, más allá de eso, pues tendría que contener justo estos principios contenidos en las formas de gobierno clásicas, ¿no? Me refiero a la templanza, la prudencia, la honorabilidad, la libertad, la justicia y ahora la dignidad también del ser humano. En un proyecto comunitario, social, etcétera, no siendo tan rígidos, en sociología o en ciencias sociales, la imaginación no se ve como algo místico o algo así, sino, por ejemplo, está lo de Stuart Mills, la imaginación sociológica, el tener cierta flexibilidad o creatividad a la hora de proponer proyectos concretos a través de políticas públicas o políticas de Estado, ¿no? Inscritas en un proyecto pues, que estamos justo discutiendo. Y bueno, también la pregunta que voy a soltar ahorita ya para cerrar es cómo recuperar esa capacidad de abstracción, de teorizar, para que las nuevas generaciones podamos tener, digamos, la posibilidad de imaginar nuevos mundos posibles, ¿no? ¿Cómo están viendo eso? Muchas gracias. Magníficas las 4 intervenciones, los felicito. Parece que estamos, que ensayamos, de verdad. Fin del tercer movimiento. El cuarto movimiento sería un comentario final. Creo que Maru tiene una solicitud puntual de aquí del compañero. Entonces la idea sería que respondiera, si quieres, Maru, y luego ya cada uno, pues si quiere responder a alguna de las cuestiones que se tocaron aquí, que son muchísimas, pues cada uno si quiere para comentario final. Y ahí ese sería tu cierre, Maru, por favor. Sí. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de eso. De repente parece que uno nada más está quejándose de los jóvenes. Yo quiero aclarar que yo no escribo como Sócrates, aunque no me cae bien Sócrates, me caen mejor otros, porque tengo alumnos muy geniales. Entonces yo cuento con que ellos son los que van a hacer grandes cosas y que lo que importa es el tiempo que paso yo con ellos. Entonces no creo yo que haya ningún tipo de formalismo o de estructura o de metodología que garantice a un gran maestro. Como George Steiner y otros muchos, como Alfred Whitehead en Los fines de la educación y bueno, muchos más, es una cuestión por una parte de talento personal, que no podemos normarlo, no lo podemos reglar, no podemos decir, este es el perfil de un buen maestro, ¿no? Bertrand Russell va a decir que un buen maestro lo distingues porque quiere más a sus alumnos, otra vez, que a su iglesia y que a su Estado, ¿no? A sus alumnos le importan. Lo que no quiere decir que sea complaciente con ellos y que los deje andar por ahí de débiles y de chillones, ¿no? O que se pongan cómodos. Entonces, la cuestión acá es que también solo puede haber un buen maestro si hay un gran alumno. Entonces, me parece a mí que yo no soy gran cosa, pero algunas cosas he logrado porque estoy en medio de dos. Estoy en medio de mis maestros, estoy entre mis maestros y estoy entre mis alumnos. Y eso permite que yo sea un eslabón por el que hay un cierto contacto en el que ocurren cosas. Entonces, cuando yo hablo de la importancia de ese puente generacional, es de lo que yo estoy hablando. Creo que mis maestros me compartieron ciertas cosas que me han permitido arreglármelas con el mundo y con la vida y conmigo misma, que eso es muy difícil. Y cuando estoy con mis alumnos, mi preocupación es esa. En ese poquísimo tiempo que tengo, que me gustaría compartir con ellos. Ahora, muchas veces lo que ellos necesitan no es lo que yo quería compartir con ellos. Y ahí es donde va a necesitar uno tener una cierta disposición, insisto, heroica. Es decir, uno tiene que ponerse necio y confiar en el otro y saltar al vacío con el otro sin complacencia. Entonces, esto también es complicado porque muchas cosas nos dicen ahora que esto es un concurso de popularidad, ¿no? Y además tenemos muchas condiciones en las que los maestros tienen miedo, ¿no? El asunto está muy simple, un buen maestro lo anulamos y lo acusamos de acoso. Así se los pongo. Yo no quiero decir que no haya casos reales de acoso. Frente a las situaciones de que hay víctimas reales y ahí otra vez hay que ser eficaces, hay que proteger a las verdaderas víctimas, hay que evitar que se den esas situaciones. Pero también es cierto que hay víctimas profesionales, sí, autofabricadas. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí, por ejemplo, en los asuntos de teoría de la prueba está un asunto, ¿no? Bueno, yo ni sé de eso. Pero la cuestión, esos son asuntos jurídicos sumamente graves que, entre otras cosas, inciden en la educación. O sea, yo no…
Si tiene razón Gadamer y la autoridad del maestro tendría que ser para que haya enseñanza, hay que recordar también que esta autoridad se basa en el saber del maestro, póngale todas las comillas que quieran, pero el saber del maestro, y en el compromiso que tiene con el desarrollo del alumno, que otra vez es no la cosa de la popularidad o la complacencia. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer cosas que son impopulares, difíciles, incómodas, a lo mejor algunas hasta desagradables, pero que son para hacer fuerte al otro. Porque si no lo hacemos fuerte, no puede luchar por su felicidad. Ay, qué ridícula soy. Sí, por la felicidad, ¿por qué no? Sí, y no es libre. Y todo esto pasa porque pueda hablar. Si no puede hablar, no puede pensar. Lo que me faltaba decir de los ingredientes es que necesitamos afianzar, alimentar, estimular el gusto por la vida. Entonces, esto no es entregarse a los placeres fáciles, ¿no? Esto es, repensándolo con Platón, recordar que lo bello es difícil. Entonces, eso, yo cerraría con eso ahí y súper agradecida de la invitación. Con Ismael, el Espacio Cultural San Lázaro, un privilegio estar con ustedes aquí hoy, mis maestros y los demás conferencistas que han estado acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Maru. Juan Ignacio. Ay, voy a decir otra cosa rápido. Sí, claro. Nada más para el compañero. El asunto de que las mujeres estén en lugares a mí me hace ruido. Porque ya a mí todavía me tocó formar parte de una generación en donde eso era indistinto. Entonces, a lo mejor te malinterpreté, pero ahorita que decías que te sorprendía y te daba gusto que estuviéramos aquí, Tania y yo me ofendí, porque yo no sabía que me habían invitado por una cuota. No era de cuota, o sea, sí, no tenía que ver con eso. Bueno, nada más eso quería decir, perdón. Gracias, Maru. Adelante, Juan Ignacio. Sí, en el mismo sentido y bueno, tengo que decir que también me da un enorme placer tener en este mismo momento a uno de mis mentores dentro de mi formación filosófica y al mismo tiempo a una compañera muy querida que ha estado a lo largo de toda esta formación vital, Maru, y que desde siempre lo hemos platicado, pues, en hacerlo más concreto, pues, para decirlo con todos nombres y apellidos. Cuando Juan Carlos en los primeros semestres nos inculcó esta idea de humanismo, esta necesidad de no tener la filosofía como en abstracto, como muy alejada de nosotros, sino al contrario, estar en el mundo, y esto implica involucrarse. Yo creo que una manera profesional que siempre hemos explorado, por lo menos desde nuestra formación, y aquí está un pilar de ellos y el otro se acaba de ir, José Antonio Arbizu, es este acercamiento y este compromiso con la educación. No podemos ser intelectuales, que por ahí lo escuché varias veces, de estos intelectuales que no se involucran y que están desde el escritorio dictando las verdades, ¿no? Y que son constructores de todas las verdades y los entrevistan por cualquier tema y saben de todo. No es la aspiración de alguien que se forma en humanidades y que creo que en algunos casos sí muchas escuelas están muy alejadas de esta compromiso con lo que yo creo que desde nuestra formación tenemos muy claro el mundo, este compromiso con el otro que no pasa por la complacencia, ¿no? Nunca creemos que formar que pasa por tener construcción y se va a sonar medio extraño, bueno, en mi caso muy personal, construir o no construir o acompañar en la formación de líderes, no solamente gente que es objeto crítico, bueno, sujeto crítico, pero no involucrándose con la realidad, sino sujetos críticos que se tienen que involucrar para formarse como humanos, como personas. Y eso pasa por momentos muy duros, muy incómodos, impopulares absolutamente, ¿no? Y bueno, sí, se necesita un cambio de visión en la educación, por supuesto, por supuesto. Gracias, Juan Ignacio. Tania, por favor. Muy, muy rápido. En cuanto al tema del amor que mencionaba aquí el compañero en el público, inmediatamente me despertó interés cuando mencionó
este tema porque es un tema poco hablado y en tanto un principio pues, que nos cambiaría mucho la perspectiva de vida y comunitaria. Y pensando en esto, una perspectiva de vida y comunitaria, no tendría que limitarse a las mujeres. Todos somos dadores de amor y necesitamos ese amor, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, creo que también hay que abrir esa oportunidad, ¿no? a que los hombres se sientan dadores de amor de una manera fundamental, porque estamos juntos en esto, ¿no? Tanto hombres como mujeres, para levantar y para cambiar esta perspectiva de vida. Y retomando el tema de el tipo de gobiernos humanistas, sobre todo, que quisiéramos que se forjaran, bueno, pues se dice que si revisamos la historia, cómo se conforman las culturas y demás, pues vemos que la política, además de definir territorios, definir mapas geográficos, define mucho mapas culturales y artísticos. Entonces, creo que este ejercicio que hemos hecho aquí es sin duda un ejemplo, ¿no? Para que se replique, esperando en otros congresos locales y en otros congresos de otros países, ¿no? Donde el pulmón político tenga que bombear la sangre de la cultura y el arte también, ¿no? Porque lo humano no tiene que ver con un individuo nada más, sino con una colectividad, ¿no? Entonces, es una dimensión pública y política, el humanismo. Gracias, Juan Carlos, que andas por ahí, porque vamos haciendo así, ¿verdad? Entonces lo estoy viendo ahí. Por aquí. Sí, a ver, yo parto citando a Ortega, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y decía yo hace rato, ¿no? Que tenemos un problema en México y es que nos consideramos una isla, ¿no? O sea, el nacionalismo mexicano, la historia oficial mexicana, nos hizo creer que somos un todo, que somos autorreferenciales, que estamos fuera del mundo. Y esto a mí me parece que nos ha colocado en una inercia muy peligrosa, tanto de amnesia respecto de quiénes somos, de dónde venimos, de qué hemos sido capaces en el pasado, qué significan esas hermosas ciudades de piedra labrada que decía Vasconcelos, ¿no? Pero al mismo tiempo esto nos desarma frente a un mundo que se está cayendo a pedazos y no nos damos cuenta de ello, ¿verdad? O sea, muchas de estas situaciones que han aparecido ahora mismo en nuestro debate, ¿no? De esos tópicos societales, dicen los franceses, ¿no? Esos tópicos societales que nos exportan en el norte, que nos exportan sus problemas y sus soluciones, ¿no? Pero que no nos alcanzan para darnos cuenta de qué es lo que está pasando allá en ese mundo dominante, en ese mundo hegemónico, en el que la decadencia, que ya era sensible a mediados del siglo pasado, cada vez es más drástica. La decadencia de Occidente, la decadencia del humanismo post-cristiano, digamos, ¿no? que es un hecho flagrante en la teoría, en la filosofía, en la sociología, etcétera, hoy es un hecho geopolítico de primer orden, ¿verdad? Y entonces es una cosa tremenda que en Iberoamérica no estemos analizando esto, ¿no? Que no estemos atentísimos a lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Que no estemos atentísimos a esa tensión creciente entre la Unión Soviética, entre Rusia y China por un lado, ¿no? Y Biden, en fin, el tipo de Estados Unidos que representa a Biden por el otro, o el Estados Unidos que representa a Trump. Y para no extenderme demasiado, simplemente mencionaría yo a los dos grandes teóricos de la politología estadounidense reciente, ¿no? A Fukuyama, que decía, hace 30 años ya vencimos a la Unión Soviética, el paraíso es el mundo liberal, socialdemocrático, ¿no? Y luego Huntington, que decía, no, espérate, lo que se nos viene encima es el choque de civilizaciones, ¿verdad?
y que pues estamos en una situación actualmente, en una situación más bien que más bien le da la razón a Fukuyama, pero no solamente eso, sino que los representantes del liberalismo, de la socialdemocracia, de la democracia representativa, etcétera, etcétera, tiraron la toalla. O sea, ya en la práctica está tirada la toalla. En Europa, en Estados Unidos, el tema es la decadencia de Occidente y qué van a hacer frente a esa decadencia, ¿no? Y nosotros tendríamos que, si rasuran al vecino, ¿no? Pon tu barba a remojar, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos Porrini, tu comentario final, por favor. Bueno, caballero, es breve. Vaya a ver Nefarious, es una película. Mucho de lo que usted planteó acá está ahí. Solamente le adelanto una cosa. Cuando negamos algo es porque está más presente que nunca, sobre todo cuando tiene que ver con algún aspecto grave. Con respecto a lo que usted planteaba, también tengo una cita literaria, soy profesor en letras, ¿qué voy a hacer? En La barca sin pescador, Alejandro Casona dice: se crean las enfermedades y los mismos que las crean ponen los sanatorios. El gran negocio está allí, ¿no es cierto? Ni más ni menos. De alguna manera creamos el problema para después brindarle la posible solución. De paso, ganamos de los dos lados, ¿no? Y está bueno que sea el progresismo, ¿no?, el que ha apoyado esa idea, ¿no?, fundamentalmente. Vamos, eso es libertad, ¿no? Me empastillo y soy más libre. En fin, qué complicado. Con respecto a lo que le decía el caballero, el tema de la periferia y del centro, yo vengo de la periferia del mundo, ¿no? A las fines del mundo, dijo el Papa, que viene de allá de mi tierra. Sí, allá, olvidado. No hay que olvidarse que somos la cola del imperio, ¿eh? Fuimos la cola del imperio español, no existíamos, ¿verdad? Ciudad de contrabandistas, bueno, en fin. Y sin embargo, fíjese usted que en algún momento dimos a Borges. Bueno, quiere decir que a veces la periferia es más rica, ¿no? Que lo que decíamos hoy, claro, que lo que irradia al centro, hay que ponerse. Y con respecto a la muy buena pregunta que nos hiciste al final, que hablabas de los modelos de gobierno puros e impuros de Aristóteles, yo lo recuerdo siempre, eso a todo el mundo. Yo soy monárquico, o sea, soy la desubicación más grande, ¿no? Pero, claro, porque tengo en el fondo la idea de que tiene que haber alguien que siempre esté más allá, ¿no? Pienso fundamentalmente en que el Estado se tiene que proponer algo notable, para lo cual a veces tenemos que renunciar a parte de nuestra libertad, ¿verdad? Sí. Un poco ser el peón, el caballo o la torre del ajedrez. Porque en el fondo estamos buscando armonía. Y en el fondo estamos buscando restaurar la belleza del mundo. Los docentes ofrecemos a los chicos, a los jóvenes, incluso a los adultos, lo que debemos enseñar es belleza, la belleza del mundo. El mundo es horrible, como se lo han planteado, es horrible. La belleza del mundo es siempre la intención que tengo de que salga lo mejor del ser humano, más allá de los discursos oficiales, de los discursos generales y demás. Incluso molestar. Por eso soy monárquico, para ser la minoría, ¿no? Es decir, molestar, no ir en contra de esa bataola que avanza, sobre todo si hay un sentido, ¿no? Obviamente que tiene que haberlo, no porque sí, ¿no? Claro, no le voy a poner dulce de leche a los chilaquiles, ¿no? Claro, ahí ya soy un idiota, ¿no? Alguien que va en contra de. Es decir, restaurar la belleza del mundo, creo que es el sustento básico de todo un programa que será también poner al ser humano en el lugar que corresponde. Pero vuelvo a decirlo, la esencia del ser humano, ¿qué es un ser humano? Ahí está el problema, porque todo lo que sea ismo va a partir de una idea fundamental, ¿no?
de que tenga la convicción de que esto es esto. Si yo creo el vasismo, es porque sé lo que es un vaso. Entonces, el humanismo supongo que tengo que saber lo que es un ser humano. Si es un conjunto de células en funcionamiento y nada más, y bueno, hagamos cualquier cosa. Vamos a poner una máquina de picar carne, ¿qué me importa? Si es alguna cosa más, ahí estamos. Yo creo que sí. De hecho, defendí en este seminario la idea de que hay dimensiones mayores, hay dimensiones comunes, hay dimensiones menores y hay dimensiones que hay que olvidar, pero que están. Eso es lo bueno. Soy el bien y soy el mal. No soy ni lo uno ni lo otro, las dos cosas a la vez. Para cerrar, Sansón separó las columnas y se le cayó encima al templo, dice el Antiguo Testamento. Pero un maestro mío decía lo siguiente: no separó las columnas, las unió. Cuando se une el bien y el mal, no se tiene en cuenta más. Lo que verdaderamente somos es lo mismo. Y tal vez esa sea la obra máxima, que confundamos bien y mal en una sola cosa. Se viene abajo todo. Gracias, Sebastián. Manuel, por favor. Sí, bueno, el 68 del que antes se hablaba, pues fue una gran borrachera, ¿sí? Y de la que estamos experimentando ahora la resaca, la cruda, como decimos así en Sonora. El gusto igual, fue una gran fiesta de la que ahora tenemos la resaca. Y así también se puede, yo creo que decir en todas las disciplinas. Las personas que nos dedicamos a estudiar literatura, pues hemos tenido así varias fiestas, varias borracheras. Tuvimos una bacanal de estructuralismo, tuvimos otra de formalismo, y así nos la hemos llevado, otra de historicismo, ¿no? Biografismo, así hemos andado y nos hemos quedado ahora con las resacas, de aquellos, como dicen en España, de aquellos polvos, estos lodos. Entonces la reflexión sería eso, ver qué tipo de veneno estamos tomando ahora, con qué tipo de bebida nos estamos deleitando, con qué nos estamos emborrachando para no sé, cobrar conciencia de cuál va a ser la resaca del porvenir. Quiero que todos nos felicitemos y nos sintamos orgullosos por lo que hemos hecho, sobre todo por el hecho de que es viernes 30 de junio y son 10 para las 6 y aquí seguimos en presencial, y quienes nos están viendo en redes, hemos hecho literalmente un ejercicio republicano ejemplar. El titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en la plaza pública hizo un planteamiento a la nación. Esta es la respuesta que el Poder Legislativo ha intentado dar, y en eso hemos participado absolutamente todos. Verdaderamente los felicito. Quiero agradecer sentidamente a quienes, aunque suene ya trillado, a los que han hecho posible esto desde la tecnología y la administración y la logística y la operación. Verónica Escobar, subdirectora del Espacio Cultural San Lázaro, Luis Daniel Aguilar, que es el héroe que se encarga de las finanzas, los compañeros de las cámaras y de las luces, que son los que están aquí grabándonos y filmándonos a todos, los compañeros de logística, los que cargaron estos. Eso es trabajo, ese es trabajo que hacen ellos cargando estos sillones en los que cómodamente, como renacentistas, como humanistas del Renacimiento, nosotros estamos aquí disertando, pero el trabajo es lo que permite que esto haya tenido lugar. Así que les agradezco muchísimo, me siento pues orgulloso y feliz de haber hecho esto de manera conjunta, y que viva México y primero la patria. Gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro de Estoicismo México. Buena tarde.